¿Escuchan bien, chicos? Sí, se escucha bien, Julio. Bueno, empezamos a tratar la anteúltima unidad, porque la última va a ser muy breve. En realidad, tenemos esta clase, la del miércoles y la del próximo lunes. La idea es, en esta clase, avanzar casi hasta terminar. Nos quedarían los ilícitos tributarios y algunas nociones de procedimiento tributario, pero vamos a avanzar en el derecho tributario. Desde ya les quiero decir que de todo lo que han visto hasta ahora, esto es lo que da de comer. O sea, aprender a litigar contra el fisco. Porque en el programa nuevo, de acuerdo a las pautas programáticas que nos dio la CONEAU, se incorporó derecho tributario y derecho financiero. Vamos a admitir a 20. Pero esto no estaba en el plan que estábamos dando. Por eso se hizo una mezcla entre economía y finanzas, pero no estaba el derecho tributario. Ahora lo tenemos. Y una de las grandes ventajas que tiene esta modificación que se hizo en el programa de economía y finanzas, es que aunque sea, los introduce en la posibilidad de poner un freno al avance de la potestad tributaria que tiene el Estado. Porque, como ustedes hoy lo perciben y se dan cuenta, el país única y exclusivamente está sostenido por los recursos tributarios y por los préstamos que se están pidiendo. O sea, sí, ustedes me dicen, le dan a la maquinita, estoy totalmente de acuerdo, pero la presión fiscal que tiene el argentino es mayúscula. Le diría que las 2/3 partes de lo que trabaja en el año es para el Estado. Entonces, la idea de esto es, como muy bien dice el programa, que hagamos una introducción al derecho tributario. Muy bien. Entonces, lo primero que les quiero decir es que he tratado de respetar punto por punto las distintas particularidades que tiene la unidad número 12. Así, dice en el programa Objetivos de la unidad, conocer los conceptos principales que enmarcan la imposición a luz del derecho tributario. Muy bien. Entonces, esto nace de la siguiente manera. Bien. ¿Qué es el derecho tributario? Ahí les pongo, el Estado debe cumplir funciones para realizar sus fines. Dentro de estas funciones se encuentra la actividad financiera. Esto ya lo saben, porque en la unidad 10 ustedes vieron el presupuesto y en la unidad 9 vieron la teoría de las finanzas públicas, o sea, concepto de finanzas públicas. Muy bien. ¿Qué es la actividad financiera? El conjunto de funciones que realiza el Estado, comprensiva de dos aspectos: la provisión de ingresos para efectuar gastos. El gasto se sabe, el gasto público lo conoce el Estado. Lo que no tiene la certeza es de cuánto va a recaudar. Por eso es muy feliz la redacción del 75, inciso 8, cuando dice fijar anualmente, conforme a las disposiciones del inciso segundo de este artículo, el presupuesto de gasto y cálculo de recursos. Ese artículo 75, inciso 8, lo voy a volver a preguntar cuando tengamos el examen oral por Zoom. Bien. Y ahí les puse que el gasto tiene una función trascendente, porque el mismo 75, inciso 8, dice que dentro del concepto de gasto está la inversión pública, porque es trascendental, como decía Keynes, que el Estado realice inversiones, y así lo postuló. Y esas inversiones lo que van a permitir, sobre todo y fundamentalmente, es la posibilidad de que
el Estado genere empleo. Porque cuando la obra pública la hace el Estado, evidentemente sale a solucionar un problema muy serio, que es el problema de la falta de consumo. Pero para que haya consumo, tiene que haber empleo. Entonces, una cosa trae la otra, está todo encadenado. Muy bien. Evidentemente, dentro de este concepto de la actividad financiera, surge el derecho financiero. Y que la definición que yo les he traído, si ustedes lo quieren, lo pueden abundar por la obra de Villegas o por la obra de Giuliani Fonrouge y Navarrine, pero es el conjunto de normas jurídicas que estudian la actividad financiera. En los órganos que la ejercen, por ejemplo, la actividad financiera la vamos a ver en la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la vamos a ver en ARBA, o sea, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la vamos a ver en los municipios. Bien. En los medios en que se exterioriza, es decir, cómo se lleva a cabo esa actividad financiera, y en el análisis de las relaciones que originan, que por eso vamos a hablar de los sujetos de la actividad financiera, o los sujetos en el ámbito tributario. Contribuyente, el responsable, hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, etc. Bien. ¿Cuál es el contenido del derecho financiero? Muy bien, como ustedes lo ven ahí, cuando hablamos de contenido del derecho financiero, nos referimos a lo siguiente. Al derecho presupuestario, o sea, la regulación jurídica del presupuesto ha permitido que en algunas facultades de derecho, no le digo que exista como materia independiente, pero sí como materia con independencia o autonomía didáctica. En segundo lugar, el contenido del derecho financiero se refiere a la regulación jurídica de la administración del patrimonio del Estado, recursos y gastos. En tercer lugar, tenemos la regulación legal del crédito público. Esto lo vieron con Leandro. Vieron el concepto de crédito público que está en la 2456. Luego tenemos el sistema monetario. Esto lo vieron conmigo. Todas las disposiciones relacionadas con la moneda, y eso tiene que ver con la disposición de la Constitución Nacional y de la Carta Orgánica del Banco Central, y el derecho tributario o impositivo, que es lo que vamos a ver. Pero no podemos hablar del derecho tributario sin hablar previamente del derecho financiero, porque el derecho tributario entra en colisión. ¿Es o no es una parte? Por eso es muy importante el punto del programa que después del concepto de visiones se refiere a la autonomía del derecho tributario y el derecho financiero. Muy bien. Siempre en todo esto, cuando hablamos del gasto público o hablamos de los recursos, siempre hay una pequeña evolución histórica. Pero en este caso particular, esto tiene una riqueza muy grande. Fíjense por qué. No es tanto por lo que voy a decir ahora inicialmente, sino por lo que van a ver después, ahora, cuando hablemos de las grandes revoluciones. Pero yo les pongo acá que desde la antigüedad, desde las primeras civilizaciones, el tributo fue la base del sostén económico de los pueblos. O sea, evidentemente existía en materia de recursos, esto lo vieron con Leandro, que había un impuesto a la tierra. Este impuesto era muy importante en Egipto. Los pueblos, podríamos decir, de la medialuna de las tierras fértiles, o sea, de los ríos Tigris y Éufrates en Asia Menor, también percibían su tributo, y esto era muy importante. En Roma se destacaron los derechos de aduana y el cobro de tributos a los pueblos conquistados. La legitimidad del tributo no se discutía. Ahí se da la famosa anécdota esta, que yo les pongo, que trae el Nuevo Testamento, cuando, fíjense ustedes, qué bien que lo elaboraron y que lo analizaron los romanos. Ellos conquistaban un pueblo, por ejemplo, las Galias, la actual Francia, Hispania, la actual España, Britania, la actual Gran Bretaña, y ponían a
gente de ellos, o sea, no romanos, sino habitantes del lugar, para que percibieran impuestos que ellos le aplicaban a los pueblos conquistados. Porque obviamente el gran secreto de esto era que cuanto más pueblos conquistaban, más impuestos recaudaban. Así, en lo que hoy es Israel, o sea, en Jerusalén, se suscitó en determinado momento, cuando Jesús iba caminando, le preguntaron, porque en la palabra fariseo viene precisamente de esos personajes que, siendo judíos, le cobraban a sus hermanos, a su pueblo, y después se lo daban al gobernador de Judea. Entonces le preguntaron si era lógico tener que soportar los impuestos. Por ejemplo, Judas Iscariote era un cobrador de impuestos. Si era lógico que tuvieran que pagar lo que pagaban. O sea, es como que le tiraron la cáscara de banana a Jesús a ver qué decía, si pisaba o no. El tipo la tenía muy clara. Era muy, muy inteligente. Entonces dividió las aguas y dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cumplan con lo que se dispone que tienen que cumplir. Y lo que son las ofrendas, lo que son los rezos y las fiestas de guardar, eso es materia de Dios, de mi Padre. Pero no vayan, ni se les ocurra no pagar los impuestos, porque encima que no la pasaban bien, iban a agravar su situación. Por eso ahí se los puse, porque realmente es muy interesante cómo se dividieron las aguas. Y acá comienza la primera revolución. Esto ya lo hemos visto en el primer parcial. Ustedes lo saben. La revolución inglesa tiene un fundamento muy grande cuando en 1215 los varones le hacen firmar a Juan Sin Tierra la famosa Carta Magna. Que más allá de que esto, como les pongo, marque el principio del constitucionalismo, la Carta Magna estaba diciendo la existencia del nullum tributum sine lege previa. No se olviden ustedes que incluso la Carta Magna está escrita en latín, porque era el idioma de los romanos, y en ese momento Londinium, que era la capital de lo que ellos habían fundado, que se los habían sacado encima los celtas, ese lugar, a muy poquito de la torre que Guillermo I el Conquistador realizó, luego de que se sacó a su vez a los romanos, cuando vinieron los normandos, que en realidad eran vikingos, ahí muy cerquita de la Torre de Londres, ahí le hicieron firmar a Juan Sin Tierra la Carta Magna. No puede aplicarse ningún tributo sin la previa aprobación del Consejo de Reinos. Precisamente esto no es ni más ni menos que el antecedente de que el Estado tiene una soberanía financiera y una soberanía impositiva, pero tiene que ser a través de una ley. Por eso uno de los principios más importantes que vamos a ver en la parte constitucional tributario es el principio de legalidad. Muy bien. ¿Qué otra revolución? La Revolución Francesa. Recuerden ustedes que antes de 1789, ya desde la época de los Luises, uno de los Luises más importantes fue el rey Sol, que decidió construir el Palacio de Versalles, y tenía dos ministros, a Colbert y a Mazarino, y en su momento también Richelieu, el famoso cardenal, manejó las finanzas de Francia, pero fue un despilfarro. Y a Luis XIV le dio su hijo, Luis XV, y siguieron las festicholas en Versalles, y bueno, en determinado momento el ministro de Hacienda, de Luis XV, Turgot, le dijo, Majestad, las finanzas están realmente por el piso.
está todo en ruinas, ya más no le podemos sacar a la burguesía. Entonces dijo esa famosa frase, Luis XV, después de mí, el diluvio. O sea, el problema se lo voy a dejar a mi hijo, a Luis XVI, y a su jovencita esposa austríaca, María Antonieta. Y efectivamente, en 1789, explotó la bomba y le explotó a Luis XVI. Quiere decir que la toma de la Bastilla fue un acto de rebelión burguesa por la presión fiscal que originaba la monarquía. Vamos a la tercera revolución, la revolución norteamericana. Esto ya lo han visto ustedes. Cuando en 1776 comienza esa rebelión que hacen las 13 colonias, sobre todo por dos impuestos muy fuertes: el impuesto a las hojas de té y el impuesto al papel sellado. Entonces esos dos impuestos determinaron que un grupo de muchachos pintarrajeados, todos de indios, en Boston, fueron a barcos ingleses que estaban en la rada del puerto de Boston y tiraron todo eso, tiraron el té y rompieron el papel sellado que tenían, y con todo eso no hubo ni más ni menos que el acto de comienzo de la independencia, de la Revolución Norteamericana. Hace pocos días, exactamente el 4 de julio, se conmemoró, el 4 de julio de 1776, se conmemoró el aniversario de independencia de los Estados Unidos, del principio de la independencia. Y la Revolución Hispanoamericana, que sería la cuarta y un poco como derivación de esto, origina lo siguiente. Yo le pongo: el agrietamiento del régimen colonial hispano tiene su inicio también en la presión fiscal. Y lo mismo sucedió en el Río de la Plata. Se interpreta la revolución del Río de la Plata bajo la óptica económica de la preponderancia que tuvo el puerto de Buenos Aires con su aduana y los consiguientes impuestos a la importación y exportación. La pucha, mire si esto no es significativo. Los derechos de importación y exportación, la caja grande. Estuvimos 43 años desangrándonos, el litoral contra Buenos Aires contra el litoral, Buenos Aires contra el interior contra Buenos Aires, a ver qué pasaba con el manejo de las rentas de aduana. Entonces, ahí nos damos cuenta que yo siempre digo lo mismo cuando me pongo a hablar de historia del derecho, de historia constitucional, o en este caso puntual, de lo que es el derecho, la historia del derecho tributario, que lo de Marx fue un aporte muy grande. La visión histórica de los hechos a través de la economía es fundamental. El hecho económico determina el hecho histórico. Entonces, es obvio y evidente de que tanto la Revolución Inglesa, Francesa, Norteamericana como Hispanoamericana tuvieron una explicación, una razón. En la Revolución Hispanoamericana, pues yo, claro, hablo más de los derechos de importación y exportación, que es una cuestión posterior a 1810, pero antes de eso, no debemos olvidarnos que existía una situación de monopolio. No debemos olvidar que cada vez era mayor la presión, porque había que pagar a los que estaban en el cabildo, a los intendentes gobernadores, a los de la Real Audiencia, a los del Real Consulado. Había una cantidad de cargos públicos. Entonces, todo eso salía de las cargas fiscales. Bien. Vemos que era derecho financiero. Y ahora vamos a ver qué es el derecho tributario. Es esa rama del derecho financiero que estudia el aspecto jurídico de la tributación. O sea, que estudia el aspecto jurídico del impuesto, de la tasa y la contribución. Y lo estudia como una actividad del Estado, en las relaciones que tiene el Estado con los particulares, porque el Estado es el sujeto activo que cobra el impuesto, el particular es el sujeto pasivo que va poniendo esta balaganza y ahí está, y nos siguen sacando por todos lados, y finalmente en las relaciones de los particulares entre sí. Porque también hay un responsable directo, un contribuyente responsable y un responsable de facto, que lo hemos visto cuando hablamos de los efectos de los impuestos. Muy bien. Divisiones del derecho tributario.
varias divisiones nos permiten decir que existe un derecho tributario constitucional que estudia las normas fundamentales que disciplinan, fíjese, disciplinan la potestad tributaria. Esos principios están en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Quiere decir que existe un grupo de normas que establecen cuál es la forma que tiene el Estado para ejercer ese poder de tributación. Ya hemos dicho también que esto origina una serie de principios constitucionales que vamos a ver detenida y detalladamente. El derecho tributario sustantivo material estudia las normas tributarias en general, porque entre ese sujeto que tiene que poner, el pobre contribuyente que va y pone, y el Estado que percibe, existe una relación jurídico-tributaria que da lugar a una obligación tributaria. Y esa obligación tributaria, vamos a ver, que tiene dos preceptos que la originan. Uno es el precepto legal y otro es un presupuesto fáctico que se llama hecho imponible. Que lo vamos a ver tranquilamente. Bien. Luego tenemos el derecho tributario administrativo formal, que estudia las normas que regulan la facultad de los organismos encargados de la actividad regulatoria. Las normas que establecen los deberes que tienen los sujetos pasivos y las normas que regulan el procedimiento administrativo del fisco en relación a dichos sujetos pasivos. Acá vamos a ver que hay una nueva normativa que se llama procedimiento fiscal y administrativo, que vamos a tener que conocer, pero solo en lo que yo les pido acá, que es la ley 11.683, la ley de procedimiento administrativo fiscal. Entonces, acá, en esa ley, vamos a ver las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos, cómo se determina la obligación tributaria, los recursos que tengo. Por eso les digo que esto es jurídico. Lo otro, la economía, fantástico, excelente, para saber dónde estamos parados desde el punto de vista de la economía, y sobre todo para conocer el marco económico de la Constitución Nacional, el marco regulatorio. Pero acá vamos a tratar de ir avanzando lo que me den los tiempos, y tampoco los quiero enloquecer, porque hay muchas cuestiones que requieren, para saber bien derecho tributario, que ustedes tengan aprobado derecho administrativo y derecho penal. Porque el problema que tengo con el análisis de los ilícitos tributarios es que hay chicos que están en segundo año y hay otros que están por terminar. Eso sí saben, o supongo que han visto, sobre todo el concepto de los ilícitos que dependen del 172 del Código Penal, que es el delito de defraudación o estafa al fisco. Bien. Luego tenemos un derecho tributario procesal y judicial, que estudia las normas que regulan la organización y competencia de los organismos judiciales que intervienen en las controversias entre el fisco y los sujetos pasivos, y los procesos judiciales que por motivo de tales controversias se originan. Así vamos a ver que existe un Tribunal Fiscal de la Nación, recursos ante ese tribunal y las posibilidades de ir a los estados judiciales. Luego, como les decía, tenemos el derecho tributario penal, que estudia esas normas que regulan las infracciones y delitos tributarios. Tenemos infracciones en la ley 11.683 y multas consecuentes a esas infracciones, y tenemos delitos tributarios en la ley penal tributaria. Muy bien. Incluso en el Código Aduanero también, como les pongo. Bueno, y yo les decía que teníamos que hablar de la autonomía del derecho financiero y del derecho tributario. Previamente aclaramos, existe autonomía cuando una rama del derecho tiene principios generales propios. Esa autonomía es de dos tipos, didáctica o científica. Por ejemplo, no sé en el caso de ustedes, pero yo me acuerdo haber estudiado derecho aeronáutico, de la navegación y espacial. O sea, evidentemente el derecho espacial no tiene ninguna autonomía científica, sino una autonomía didáctica. El derecho a la navegación tiene una autonomía científica, pero el derecho aeronáutico no. Tiene una autonomía
exclusivamente didáctica. Bien. Podemos hablar de una autonomía teleológica, cuando una rama del derecho tiene fines propios, de una autonomía orgánica, cuando tiene objetos propios, y de una autonomía dogmática, cuando la rama del derecho tiene conceptos propios. Entonces acá viene la gran pelea. Acá se agarraron los publicistas contra los privatistas. Entonces empezaron los administrativistas, todos los seguidores de Marienhof, de Benjamín Villegas Basavilbaso, de Dromi, empezaron. No podemos aceptar que el derecho financiero y el derecho tributario sean autónomos, porque en realidad ellos dependen del derecho administrativo, porque la actividad para obtener medios económicos para cumplir fines es una función administrativa. Muchas gracias. Esa función administrativa está sostenida por Sanovini y Pérez de Ayala. Bueno, estos 10 minutos no hay problema porque vamos a terminar con lo que tengo previsto que terminemos. Bien. Volvemos otra vez. Acá estamos. Perfecto. Bien. Los civilistas, los privatistas, dicen, ¿cómo? ¿Autonomía del derecho tributario y financiero? No, querido, ustedes están locos. Porque si le aceptamos al derecho tributario autonomía, entonces nos va a venir se va a meter con la propiedad, se va a meter con nuestra plata, va a avanzar cada vez más. Entonces, levantan el estandarte del artículo 17. La propiedad es inviolable. La propiedad privada es inviolable. Entonces, no puede ser, dicen, que tenga autonomía ni el derecho financiero ni el tributario. Ya está, listo. Porque vamos a crear un poder fiscal discrecional que dejará librado a los particulares, incluso al Estado, el desconocer derechos individuales que reconoce el derecho común. Bien. Es una posición restringida que distingue el derecho financiero y el tributario. Entonces, de momentito. No nos peleemos tanto. Por un lado, tenemos el derecho financiero y por el otro lado tenemos el derecho tributario. A ver, ¿qué pasa con el derecho financiero? No puede tener autonomía científica porque es cierto. Las finanzas públicas forman parte de una actividad del Estado. Por lo tanto, no tiene institutos propios y se nutre de otras ramas del derecho. Entonces le vamos a dejar al derecho financiero una autonomía nada más que didáctica. En cambio, el derecho tributario sí tiene autonomía científica, se la vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque el tributo no está elegido en ninguna otra rama del derecho. Y en segundo lugar, porque tiene su fundamento en el poder de imposición. Esto es muy serio. Y ya le estoy diciendo que tanto el artículo 4 como el artículo 17 son las dos disposiciones de la Constitución Nacional de donde surge o emana ese poder de imposición. Porque dice el artículo 4 puntualmente, cuando se refiere a la formación del Tesoro Nacional, que se formará con el producto de derecho de importación y exportación, de la venta y ocasión de tierra de propiedad pública y de las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Y el artículo 17 avanza en el mismo sentido cuando se refiere a la propiedad, y entonces cuando dice que la propiedad es inviolable, le dice claramente, solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Impone. Ahí tienen ustedes el poder de imposición. Quiere decir que ese poder de imposición es eminentemente la legalidad. Está fusionado con el concepto de legalidad, porque no hay tributo sin ley. Muy bien. Continuamos entonces y está el otro sector de juristas que dicen, miren, ustedes se pueden pelear todo lo que quieran, le dicen a los administrativistas, le dicen a los civilistas y a los que sostienen una posición restringida. Pero en realidad, para nosotros, el derecho financiero y el tributario tiene autonomía plena. Eso lo sostiene Giuliani von Rusch y Sainz de Bujanda. ¿Por qué? Porque tiene instituto de naturaleza jurídica propia. Porque no se atiene a conceptos del derecho civil y del derecho administrativo. Porque tiene métodos propios de interpretación, y vamos a ver uno de los métodos de interpretación, y ya les voy diciendo, más importantes que tiene el derecho tributario,
que es el de la realidad económica, y además vamos a leer algunos fallos, y luego la actividad está arreglada. ¿Y por qué está arreglada? Porque existe el principio de legalidad que no es discrecional. Y el doctor Manuel de Juano, de quien tuve el honor y la dicha de conocer, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, respecto al derecho tributario dice que es autónomo porque la riqueza sale del patrimonio que pertenece al patrimonio particular, sale y se desplaza al fisco por el poder de imposición. O sea, que directamente le guste o no le guste al contribuyente, hay una realidad que es inevitable. Y esa realidad es que, bueno, ¿por qué se mete esto? Bueno, a ver, vamos a desplazar estas cosas para el costado. Bueno, ya quedan 4 minutos, no me voy a complicar, vamos a dejarlo. Se desplazan al fisco por el poder de imposición. Lo que sí, vamos a ver de correr un poquito esto. Vamos a tratar de correr un poco. Ahí está. Y dale, otra vez. Bueno, estas son las maravillas de la lucha con la computación. Bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, de esta manera tenemos que existe una... No entiendo por qué correrlo esto. Hay un problemita. Bueno, vamos a ver si lo puedo sacar por este costado. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, un poco por ahí. Un poco por acá. Muy bien. Lo hemos visto. ¿Y por qué es importante la autonomía? Porque legitima la competencia de las provincias para legislar en materia tributaria. O sea, cuando empezamos a ver los gobiernos de provincia y vemos lo que significa que el artículo 1 de la Constitución Nacional establece un sistema representativo, republicano y federal, eso quiere decir que las provincias preexisten a la nación. Y existe la nación porque las provincias le dieron ese poder delegado. Pero ese poder delegado no es tan absoluto porque había impuestos directos e impuestos indirectos. La realidad de la cuestión es que cada provincia tiene su código fiscal, como tiene la provincia de Buenos Aires, y entonces legisla en materia tributaria. Y así tenemos que ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, el impuesto de sellos, el impuesto a los automotores, son impuestos provinciales que están regulados por los códigos fiscales de cada provincia. Bien. Lo que viene ahora es largo porque se los voy a mostrar. La fuente del derecho tributario, la miércoles, Frundarena, todos estos artículos hay que saber, ya nos va a volver loco usted. No es que tiene que saber todos estos artículos, es que los vamos a ir viendo rápidamente, pero algunos sí les voy a decir que los tienen que saber. Constitución Nacional, Constitución de la provincia, porque aceptemos, estimadísimos alumnos, que no solamente existe una Constitución Nacional, tenemos que conocer también la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Hay que saber que existe una legalidad también en los actos de la provincia. Luego tenemos leyes y decretos leyes y reglamentos, que luego vamos a ver el fundamento de esos reglamentos. Muy bien. Luego vamos a ver la importancia de la codificación del derecho tributario, la interpretación del derecho tributario, los efectos de las normas y quedamos ahí porque vamos a continuar luego con los principios constitucionales del derecho tributario. Así que bueno, faltando ya un minuto, vamos a cortar acá y son las 7, 19, 20, si les parece 19 y 27 más o menos, unos 7 minutos para tomar un café y retomamos.
¿Qué te parece, Nico? Dale, dale, perfecto, Julio. En 7 minutos nos conectamos entonces. Muy bien, excelente. Bueno, chicos, un pequeño alto.